Lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia de aviación. Es el relato de un vuelo comercial que, en cuestión de segundos, dejó de seguir las reglas de la física, del tiempo y hasta de la vida misma. Un capitán experimentado, una tormenta imposible y una voz que no debía estar ahí. Segundos antes, el piloto cambió la historia. Y lo que pasó después, nadie en este avión lo podrá olvidar jamás. Quédate hasta el final, porque vas a querer dejar tu comentario. Y créeme, cuando lo escuches, vas a entender por qué suscribirte hoy podría salvarte mañana. El cielo no perdona la tarde sobre Ciudad de México. Estaba cubierta por un manto gris que parecía aplastar las calles con un peso invisible. El viento soplaba desde el oriente, trayendo consigo un olor a lluvia mezclado con combustible de avión. En el aeropuerto Benito Juárez, el capitán Ernesto Salgado repasaba por última vez la lista de chequeo. Su vuelo hacia Monterrey estaba programado para despegar en 10 minutos, y aunque todo parecía rutinario, un ligero temblor en su mano izquierda lo delataba. Nadie en la cabina lo notó excepto él. Ernesto no era cualquier piloto. Con más de 15 años de experiencia, había atravesado tormentas eléctricas, aterrizado con un solo motor y sorteado turbulencias que habrían hecho vomitar a un marinero. Pero esa tarde algo se sentía distinto. Desde la radio de la torre llegaban reportes confusos. Una celda de tormenta creciendo más rápido de lo normal, ráfagas de viento cruzado y una extraña interferencia en las comunicaciones con el control del norte. En la sala de abordaje, los pasajeros parecían ajenos al peligro. Una madre calmaba a su hijo, ofreciéndole un dulce de tamarindo. Un hombre revisaba sus mensajes de voz y un anciano miraba por la ventana como si adivinara que el cielo estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Al iniciar el rodaje hacia la pista, las primeras gotas golpearon el parabrisas. El sonido era como el tamborileo de un ejército que se acercaba. El copiloto, Ramírez, intentó una broma para aligerar la tensión, pero Ernesto apenas sonrió. Su atención estaba clavada en un punto del horizonte donde una línea negra se movía como una serpiente gigante. La tormenta. La torre dio luz verde para despegar, advirtiendo sobre vientos de 50 nudos en ascenso. Ernesto apretó los mandos y el rugido de los motores llenó la cabina. El avión aceleró cortando la cortina de lluvia y se elevó con un ángulo más pronunciado de lo normal. Desde el interior, algunos pasajeros aplaudieron, como si aquel impulso hacia el cielo fuera un triunfo seguro. Pero apenas alcanzaron los 5000 pies, un estruendo sacudió todo. Un relámpago iluminó la cabina durante una fracción de segundo y el panel de instrumentos parpadeó como si estuviera muriendo. La radio soltó un chillido agudo antes de quedarse en silencio. Ramírez intentó reactivar los sistemas, pero varias luces rojas comenzaron a encenderse una tras otra. «Capitán, hemos perdido el sistema de navegación principal», dijo Ramírez con la voz tensa. Ernesto no respondió de inmediato. Miró a la derecha. La tormenta crecía como una pared de agua y electricidad. A la izquierda, una capa espesa de nubes negras tapaba cualquier ruta de escape, y justo debajo, la ciudad. Millones de vidas. La lluvia golpeaba con furia, y el olor a ozono quemado llenaba el aire. Desde atrás llegaban murmullos y gritos contenidos. Ernesto sabía que en cuestión de segundos debía decidir. Intentar volver, arriesgando una maniobra casi imposible entre los vientos cruzados, o adentrarse más en la tormenta con la esperanza de encontrar un claro. Lo que él no sabía era que una señal oculta acababa de llegar a sus auriculares, una voz que no debía estar allí. La voz en la tormenta. El rugido del viento parecía un grito de guerra que intentaba arrancar las alas del avión. Ernesto ajustó sus auriculares, pensando que el extraño susurro había sido solo interferencia. Pero la voz volvió, esta vez más clara, grave y urgente. «No subas más. Gira al 130. Ahora». Ernesto miró a Ramírez,
que estaba ocupado revisando los controles. ¿Escuchaste eso?, preguntó. ¿El qué?, respondió el copiloto sin levantar la vista. Nada, olvídalo. El capitán tragó saliva. Las coordenadas que esa voz mencionó no tenían sentido con el plan de vuelo, pero en su instinto algo le gritaba que las recordara. Afuera, la tormenta parecía multiplicarse, cada relámpago más cercano y cada ráfaga más brutal. En cabina de pasajeros, una niña comenzó a llorar. Su llanto se mezclaba con el sonido del fuselaje vibrando bajo la presión del viento. Algunos pasajeros miraban sus relojes, otros se aferraban a los reposabrazos. El olor metálico y denso que a veces precede a un rayo impregnaba el aire. Ramírez logró reactivar parcialmente el sistema secundario de navegación, pero la pantalla mostraba datos erráticos, altitudes imposibles, posiciones que no coincidían con el radar. Ernesto sabía que el tiempo se les acababa. Si subían demasiado, el hielo podría formarse en las alas. Si descendían, se enfrentarían a ráfagas laterales que podrían desestabilizar la aeronave. La voz volvió, esta vez con más urgencia. «Gira ahora, o no lo contarás». Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a la izquierda. Un muro de nubes en espiral. A la derecha, destellos que revelaban por un segundo la silueta amenazante de montañas, y en el centro, nada más que oscuridad. «Ramírez, vamos a virar al 130», ordenó Ernesto. «¿Estás seguro?», preguntó el copiloto sorprendido. «Eso nos aleja de la ruta y de la torre. Confía en mí». El giro fue brusco. El avión se inclinó, y un par de maletas cayeron de los compartimentos. Los pasajeros gritaron. Afuera, un rayo impactó a escasos metros, iluminando por un instante lo que había más adelante, una cortina de agua tan densa que parecía sólida. Ernesto mantuvo el rumbo indicado por aquella voz misteriosa. De pronto, los motores comenzaron a perder potencia. La aguja del indicador descendía como si algo estuviera robando la fuerza al avión. Ramírez comenzó a recitar los procedimientos de emergencia, pero sus palabras se mezclaban con el repiqueteo ensordecedor de la lluvia. Entonces, entre las nubes, apareció algo que Ernesto no esperaba. Un resplandor extraño, como una abertura circular en el cielo, iluminada por un tono naranja profundo. Parecía un atajo hacia otra dimensión. «¿Lo ves?», preguntó Ernesto. «Lo veo, pero no sé qué demonios es eso», respondió Ramírez, incrédulo. La voz habló por última vez. «Entra». El capitán sabía que, si se equivocaba, no habría segunda oportunidad. Giró suavemente hacia la luz, sintiendo cómo la presión en la cabina cambiaba, cómo sus oídos se bloqueaban. La turbulencia creció tanto que un par de pasajeros cayeron de sus asientos. El olor a quemado volvió más intenso. En el último instante, un destello cegador envolvió todo. Los motores recuperaron fuerza por un segundo, y luego silencio. El último segundo. El silencio en cabina era absoluto, roto solo por el golpeteo irregular de la lluvia contra el fuselaje. Ernesto y Ramírez se miraron, sin saber si aquel destello había sido salvación o sentencia. Las luces de emergencia titilaban en rojo, proyectando sombras inquietantes sobre sus rostros. De pronto, el altímetro marcó un descenso brusco. No estaban subiendo ni manteniendo altura, estaban cayendo. Ernesto empujó los mandos hacia adelante, intentando estabilizar el avión, pero era como si la gravedad se hubiera vuelto más pesada, arrastrándolos hacia algo invisible. En la cabina de pasajeros, los gritos ya no eran contenidas exclamaciones, sino un coro de terror puro. La niña que lloraba antes ahora estaba abrazada a su madre, quien rezaba en voz baja. Un hombre intentaba llamar a alguien desde su teléfono, pero no había señal. El anciano junto a la ventana cerró los ojos, como si supiera que era inútil luchar. Entre la cortina de lluvia y las nubes negras, una silueta empezó a tomar forma. Al principio parecía una montaña, pero no había montañas en esa ruta. Luego, Ernesto lo entendió. Era otro avión enorme viniendo de frente, emergiendo de la tormenta como una bestia de acero.
¡Ramírez!, gritó. ¡Lo veo! No había tiempo para ascender ni descender. Todo se reducía a segundos. El corazón de Ernesto latía como un tambor de guerra. Entonces, esa voz desconocida volvió, esta vez con un tono que no dejaba lugar a dudas. Inclínate 12 grados a la izquierda. Ahora. Ernesto obedeció sin cuestionar. El avión respondió con lentitud desesperante, cada segundo sintiéndose como una eternidad. Y entonces sucedió. Las dos aeronaves pasaron tan cerca que Ernesto pudo ver el rostro pálido del otro piloto a través de la ventanilla, sus ojos abiertos como platos. El rugido del cruce fue tan violento que los oídos de todos se llenaron de un zumbido sordo. Cuando recuperaron la estabilidad, Ernesto sintió algo extraño. No había más tormenta. Afuera, el cielo estaba despejado, con un atardecer tranquilo extendiéndose sobre un paisaje que no reconocía. Ramírez miró los instrumentos y su voz tembló. «Capitán, esto no es Monterrey, no es nada que esté en el mapa». Ernesto se quitó los auriculares, buscando alguna señal de la torre, pero solo escuchó un leve crujido. Y luego, la misma voz, pero ahora más suave, casi paternal. «Tu destino cambió, pero no por ti». En ese momento, una ráfaga de viento los empujó hacia un punto brillante en el horizonte y el avión comenzó a descender suavemente, como si alguien más lo guiara. Minutos después, aterrizaron en una pista pequeña, rodeada de colinas verdes. No había torre de control, ni vehículos de asistencia, ni señales de vida. Cuando abrieron la puerta, el aire fresco olía a tierra mojada y a algo más. Un aroma dulce, familiar, como de pan recién horneado. Ernesto miró a su alrededor y se dio cuenta de que no escuchaba motores, ni tráfico, ni voces. Solo el canto de aves que no había visto jamás. Ramírez, pálido, susurró: «Capitán, la matrícula del otro avión era la nuestra». El corazón de Ernesto se detuvo un segundo. Comprendió que tal vez no habían esquivado la colisión, sino algo mucho más incomprensible, y mientras los pasajeros comenzaban a bajar, aún temblorosos, él supo que jamás podría contarle a nadie lo que realmente había pasado. Pero en lo más profundo, una certeza le quemaba el pecho. Segundos antes, el piloto cambió la historia, pero no estaba seguro de que esa historia todavía fuera la suya. A veces creemos que controlamos nuestro destino, que cada decisión que tomamos, cada paso que damos, nos lleva exactamente a donde queremos estar. Pero hay momentos, esos que ocurren en un parpadeo, donde todo cambia sin explicación lógica. Lo vivido por el capitán Ernesto no es solo una historia de aviación. Es una advertencia, un recordatorio brutal de que la vida, en un segundo, puede desviarnos hacia un lugar que jamás imaginamos. Imagina estar sentado en ese asiento, sentir cómo el corazón se te acelera, escuchar gritos a tu alrededor y ver, a través de la ventanilla, que la muerte viene directo hacia ti. Y luego, de la nada, una decisión que no entiendes te salva, pero al mirar atrás, descubres que quizá no fuiste tú quien la tomó. En México, como en cualquier parte del mundo, la gente viaja cada día pensando que el destino está escrito. Sin embargo, historias como esta nos recuerdan que existen páginas que se escriben en tiempo real, y que a veces lo que nos salva no es la experiencia, ni la lógica, sino algo o alguien que no podemos ver. Si llegaste hasta aquí, es porque sentiste esa tensión, ese nudo en el estómago. Así que te invito a que dejes en los comentarios, ¿crees que fue suerte, instinto o algo más? Porque tu opinión puede darle sentido a lo que, hasta hoy, sigue siendo un misterio para todos los que estuvieron en ese avión. No olvides darle like si esta historia te hizo contener la respiración, suscribirte para escuchar más relatos donde cada segundo cuenta y activar la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo. Porque quizá el siguiente giro inesperado esté más cerca de lo que imaginas.